Como muchos me habéis pedido ayuda con la realización de las fichas, he acudido a los materiales que tenéis en ADI y he visto que Samuel Negredo os había enseñado dos tipos de fichas. Por un lado, esta ficha que no tiene recuadro y que el texto aparece en otro formato tipográfico, ¿no? Ya vemos que perfectamente se ve que ahí hay una ficha en el texto. Y por otro lado, os había puesto otro ejemplo en el que la ficha viene enmarcada, ¿no? Con ese cuadro que nosotros a veces hacemos de color gris para que sea un poco más llamativo, pero en este caso simplemente es un marco con 0,5 de línea. Bien, voy a realizar los dos ejemplos para que veáis que realmente es lo mismo, no tenéis por qué tener problemas. Muchos me habéis pedido ayuda, pero sí que es verdad que no son casos contados. En general, las fichas os generan problemas con la tipografía de dentro, con las columnas exteriores y sobre todo con los márgenes. Los remarcos o los cuadros, las fichas, respetan también ese margen de las columnas. Fijaros aquí que se está respetando. Y incluso los que llevan recuadros, como este caso, no solo tienen el medianil de fuera, sino que dentro se vuelve a dejar otro medianil. Esto es un poco lo que más os da problemas. Entonces, por favor, hay que respetar el medianil de fuera y en el caso de que hagamos un cuadro gris o un cuadro con esta línea fina, también volvemos a dejar otro margen dentro, ¿vale? Esto es lo principal que os quería decir. Voy a realizar los dos ejemplos, por si acaso alguien necesita un poco de ayuda con estas fichas. Como veis, me he creado una copia de esta página, es todo falso, ya lo veis, pero me sirve para crear aquí esta ficha y en el otro caso también es todo falso, me he dejado este hueco aquí para crear la otra ficha. Por tanto, vamos a la primera. Bueno, como veis, no tengo texto debajo, ¿vale? Es muy importante que las columnas estén bien engranadas para que yo pueda bajar y subir sin ningún tipo de problema, ¿no? Para que la ficha sea orgánica. Si se acaba en 15 líneas, yo subo el texto, si se acaba en 20, le doy 5 más y no tengo ningún problema. Si lo que hago es dejar todo perfecto y encajar la ficha, tendré problemas. Hay que hacer las cosas más flexibles para que podamos reaccionar cuando llegue un problema, ¿no? Bueno, entonces ya veo que en este caso simplemente tenemos un titular y un texto. Voy a hacer zoom para que podáis ver mejor. Lo que está utilizando es la tipografía serif, o sea que vamos a hacerlo con Times New Roman, que es la que solemos manejar. Veo que el titular no tiene negrita, veo que la tipografía del texto base sí tiene negrita para diferenciarla mejor del texto normal y tiene como tres pequeños pictogramas delante del texto, así que no va a ser nada complicado. Me voy a mi sitio, pues como siempre utilizo la rejilla y aquí lo que voy a hacerme es el titular. Me lo he inventado, no sé lo que ponía, no me acuerdo. Yo creo que esto puede ser un cuerpo más o menos de 17, que es lo que se suele hacer cuando el titular va a una columna. Y como os digo, voy a utilizar Times porque es la que tengo. Bueno, esto iría aquí. Y después hemos visto que teníamos un texto. Yo, como no tengo de dónde copiarlo, voy a meter texto falso. Y como os he dicho, es una variante bold porque lo hemos visto en el ejemplo, ¿no? Estaba al mismo tamaño que el texto, así que vamos a darle también 10 y vamos a darle 11, que son los tamaños de Times que venimos manejando. Perdón. Bien, he visto que tenía 3 pictogramas delante amarillos. Ya sabéis que eso está en ventanas, en texto y tablas, pictogramas. Yo lo tengo aquí porque lo acabo de usar, así que simplemente doble clic. Como aparecía 3 veces en el ejemplo, lo voy a copiar 3 veces y eran amarillos, con lo cual selecciono amarillos. Bueno, yo creo que más o menos
esto puede quedar así, ¿no? Entonces, ya veis que es una ficha muy, muy sencilla. Seguramente tenga menos interlineado y la letra sea más pequeña, porque como veis, el ejemplo de este que os ha puesto Samuel no tiene 5 columnas, sino que tiene 6 en un periódico, con lo cual es un poco extraño. Yo creo que la tipografía es más pequeña a la que solemos manejar, pero lo voy a dejar así. Solo quería hacer esta ficha y que veáis que, como no lleva cuadro ni remarco, simplemente respetaríamos el medianil de las columnas, y para que el lector lo distinga del texto base le hemos dado una tipografía diferente, ¿no? Y se ve claramente que no es texto base, sino que es otra cosa, ¿no? Además con esos pictogramas amarillos. Bien, vamos con el segundo ejemplo. Como veis, es diferente. En el primer caso, el diseñador ha decidido que con un cambio de tipografía la diferencia era evidente. En este segundo caso, se ha decidido que el tipo de ficha era un poquito más complicada porque tiene ese marco fino y además hay un cambio de tipografía, ¿no? O sea, se hacen las dos cosas para que el lector vea una llamada de atención bastante clara. Bueno, la ficha es bastante sencilla también porque solo tiene un marco, tiene un texto base, tiene un titular, en este caso está subrayado, y luego tiene este antetítulo que es, bueno, será una tipología de fichas que tendrá el periódico que se llamará la clave y que será un poco el resumen de la noticia, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es copiarlo, incluso con este antetítulo, que aunque no lo hemos visto en clase, pues así si os apetece hacer este tipo de llamadas, como puede ser la clave en este caso, o como también son los ladillos del texto, ya veis que están subrayados en amarillo, vamos a ver cómo se hace eso, ¿no? En este caso, por ejemplo, lo he copiado y ya veis que tienen como un fondo amarillo que vamos a crear. Es muy sencillo. Bueno, lo primero que vamos a hacer es poner la retícula. Siempre todos los objetos que creamos en retícula tienen que estar apoyados en ella, ¿vale? Yo trabajo siempre con líneas muy finas, en este caso 0,3. Ya sabemos que siempre podemos acercarnos para hacer zoom y ver si realmente estamos utilizando bien esa rejilla, ¿no? Para que todo quede perfecto. Porque son tonterías, pero al final la suma de estos errores hacen que nuestra página no quede muy profesional, ¿no? Y eso se ve al ojo. Bueno, vamos a crear este antetítulo que el periódico llamaba La Clave. La tipo más parecida que tengo puede ser una flama un poco negrita, una semibold. Son tamaños muy pequeños, este podría estar a 9, casi como el ladillo. Las cosas, los detalles que son muy pequeños, tienen cuerpos muy pequeños, ¿no? Por ejemplo, 7, 8, 9, en una infografía incluso podemos ver textos a 5 o a 6. No hay que tener miedo, ya sabéis que siempre al principio hacemos todo muy grande, pero poco a poco nos vamos dando cuenta que jugar con los tamaños de las cosas nos puede ayudar a crear jerarquías, ¿no? Bueno, en este caso, fijaros que el texto está en blanco y el subrayado está en negro. Entonces lo que voy a hacer es coger mi texto, darle un color blanco, en este caso papel. Ya sabéis que en un periódico no puede imprimirse blanco porque no podría quedarse encima de la página gris, simplemente lo pondrá del color del papel, por eso se llama papel. Y en este caso nos vamos a ir a nuestro marco de párrafo, que siempre lo tenemos ahí para nosotros, y son de estas opciones que están un poco escondidas, pero que se utilizan bastante. Ya veis que están aquí. Y casi abajo del todo hay una opción que son como las normas de ese párrafo, y es muy sencillo. Simplemente vamos a decirle que sí que queremos que esté trabajando esa línea, que el color de la línea en este caso es negra, recordad que el fondo era negro, ya veis que ya la vemos, ha aparecido aquí, ¿lo veis? Le vamos a decir que el ancho de esta línea no queremos que sea toda la columna, sino que simplemente queremos que responda al texto, ya se nos ha creado ahí en el texto, y un punto para nosotros es muy pequeño. Vamos a darle un poquito más para que vaya creciendo y así se ponga de fondo, ¿vale? Vamos a darle a OK y ya tendríamos nuestra pequeña llamada creada. Los marcos que ocupen siempre lo mínimo para que no nos molesten. Bien, ¿qué más tenemos? El tabaco, el máximo enemigo, lo tenemos, vamos a trabajarlo con una Arial porque es la sans serif que venimos trabajando.
Como es primer nivel de lectura, nunca separamos, ya lo sabemos. Y siempre el interlineado mismo que el tamaño. Bien, ya veis que ya vamos teniendo nuestro texto, estaba subrayado, aquí tenemos las opciones de subrayado, quizá tiene un poquito más de interlineado, pero bueno, como lo que nos importa es la ficha, vamos a crearla. Y después tenía ese texto, que yo ya sabéis que lo hago falso, porque no tengo de dónde copiar, era sans serif también, y era el mismo tamaño que el texto base, en este caso 10, interlineado 11, pero como ya os he dicho en otras clases, las tipografías sans serif lo que les ocurre es que son un poquito más grandes, o sea, una 10 de Arial es más grande que una 10 de Times, por tanto vamos a bajarla un poco para que se pueda parecer al texto base, que es lo que ocurre en el ejemplo. Bien, vamos a apoyarlo en rejilla y como veis, fijaros aquí, no lo he hecho bien porque quería enseñaros ahora esto, he respetado esta rejilla de fuera, perdón, este medianil, y tengo que volver a crear otro medianil dentro, que tiene que tener los mismos milímetros. Bueno, ya sabemos que los mismos exactamente no van a ser, pero por lo menos que a ojo estén bien creados, ¿no? Aquí hay 4 milímetros y aquí habrá 2,5 o 3. Por tanto, vamos a hacer que realmente haya el mismo medianil. Lo mismo ocurre en este lado. Me voy aquí a crear el mismo medianil. Lo mismo con el titular y lo mismo con esta llamada que tengo aquí. Por tanto, ya habríamos creado nuestra ficha, en este caso con ese remarco y el doble carril por fuera y por dentro. Ya veis que no son cosas complicadas, pero que por favor hay que respetar, ¿no? Porque si no empiezan a apelmazarse todos los elementos de la página y no queda bien, el lector no entiende, el lector no le parece agradable para leer y simplemente se va a ir, ¿no? Entonces aquí tenéis los dos tipos, si se os ocurre alguna duda más, si se os ocurre otro tipo de ficha que queráis que copiemos, me lo hacéis saber y lo vemos en clase.